¿cómo están? Estoy feliz de la vida, encantado de estar con uno de mis ídolos del radio y de la música, Pablo Carranza. ¿Cómo estás? Gerardo, es un honor, es un placer. Yo quiero agradecerte la invitación, agradecer a la producción, Claudia, a todos los que están detrás de esto. Y bueno, pues es un honor estar aquí contigo, la verdad. Nos conocemos desde hace mucho, desde que yo estaba muy chiquillo en el coro de San Pablo Apóstol, mi gran amigo Tomás, que desde allá nos mira, tu hermano, y tu papá, que era también el que tenía el coro en la iglesia. ¿Tu papá cómo se llama? Severo Carranza. ¿Está vivo? No, ya falleció. Ah, don Severo. Él me puso con las niñas y yo me sentí muy ofendido. Usted para allá, usted canta muy agudo. Y yo dije, no, ¿por qué? Yo quiero tener la voz como Pablo Carranza. Uno, es muy bonito todo lo de en medio, y tú lo has experimentado por mucho tiempo. Y bueno, pues la verdad de las cosas, poco a poco vamos madurando en esto. Claro. Oye, Pablo, ¿cómo te involucraste en el radio? Bueno, pues la verdad siempre me llamó la atención, siempre me gustó, y desde muy pequeño admiraba yo los famosos doblajes que veíamos en las series de televisión. Y yo dije, algún día voy a trabajar en radio, y ese es uno de los sueños que se me han dado, gracias a Dios. Eres la voz de muchísimos anuncios, de mucha publicidad en el radio, de la voz institucional de muchas cosas que hemos sido testigos, y sobre todo de FM Globo mucho tiempo. Por mucho tiempo, casi 18 años, estuvimos ahí FM Globo Stereo Rey, y bueno, pues ahí en el devenir de todo esto, documentales para el planetario, voz institucional, como dices tú, para muchos comerciales y productos y servicios. ¿Y tu propio estudio de grabación? Alguna vez tuvimos un estudio de grabación por mucho tiempo, y ahí hicimos muchas producciones. Muy bien. Bueno, ya suficiente tuvimos ya de los cebollazos. Ahora sí. Oye, platícame, ¿cómo platicamos en un programa previo con Toño Guerrero Hilton sobre las décadas en la música de lo que consideramos rock, que en un principio se llamó rock and roll? ¿Tú cómo ves? ¿Hay bien identificados el rock de los 50, 60, 70, 80, 90? ¿O cuándo mero empiezan, cuándo mero terminan según tú? Bueno, aquí hay una cosa muy importante que señalar, que es la evolución de la música. En todos los aspectos musicales ha tenido una evolución, y para llegar al rock hay que hablar del rockabilly, del blues, del bluegrass y todos esos géneros que fueron dando forma a lo que conocemos como rock and roll. Hay que recordar que en la década de los años 40 estaban de mucha moda las famosas grandes bandas, y era lo que escuchaban los abuelos, etcétera, etcétera. Poco a poco fue evolucionando esta música, el blues, la música de la gente, de los esclavos que llegaron a Estados Unidos y que de alguna manera llegaron a fusionarse con la música que en ese entonces era, pues vamos a llamarle el rockabilly, lo que después conocimos con toda esa evolución, hasta llegar al rock. Hay que tomar en cuenta que dentro de esa evolución hubo muchos estilos y muchas formas. Ahorita en la actualidad conocemos una gran variedad de rock, pero en un principio fue eso, una evolución que poco a poco se fue dando gracias a la queja de la gente esclava que llegaba a Estados Unidos y que fue mezclándose con el country, el country joven de aquella época. La música, como el teatro, como la literatura, como el cine, se hacen y son parte de una tradición, de una herencia. O sea, los individuos, a partir de lo que ya vivieron, de lo que les gusta, inventan cosas nuevas, y luego los que nos gusta mucho le ponemos género o divisiones, pero en principio todo se da de manera espontánea, ¿verdad? Así es. Entonces, lo que consideramos como rock and roll, o una especie también de manera aleatoria,
la palabreja es de manera aleatoria o... Fueron sí, alimentándose. Ándale, como una especie de antes de Cristo, después de Cristo, en el 52, como decía Toño Guerrero Hilton, cuando el rock and roll se bautiza. ¿Hasta dónde crees tú que es este primer momento, el rock and roll bailable, fiestero, todavía con corbata y faldas largas? ¿Hasta dónde es el rock de los 50s y dónde empieza los 60s? Aquí hay una cosa muy importante que me gustaría señalar, no de manera cronológica, pero sí circunstancial, que se fue dando en su momento. Por ejemplo, hay que recordar que estaba la música de Glenn Miller, la música del Charleston, toda esa música, pero vuelvo a repetir lo que decía hace un momento, había esa queja, esa música que se estaba gestando con el blues, que se daba con la gente de color, y que poco a poco fueron fusionándose muchos elementos hasta llegar a lo que tú estás marcando como el rock and roll. Si bien es cierto que en los 50 y tantos se dio a conocer, hay algunos antecedentes que van un poquito más atrás, con Mama Thorpe, que se le considera una de las primeras bluesistas, que hay que recordar que todo esto, lo que era la música espiritual o la gospel, que aportó mucho al rock and roll, se dio hasta llegar a la década de los 50, en donde yo vi el programa con muy bueno, como siempre, tú bien atinado, Gerardo López Moya, te admiro con esa calidad que tienes para entrevistar a la gente. Cuando Toño Guerrero Hilton nos habla de la década de los 50, cuando empieza allá a gestarse el término o a acuñarse el término de rock and roll. Si bien es cierto que era en un principio una palabra con connotación sexual, se fue adaptando a lo que es un género de música. Y esto, aquí interviene el marketing y lo que, pues la forma comercial para distinguir un género de las grandes bandas, de la música instrumental o de la música que escuchaban la gente adulta, a escuchar, a ponerle nombre a lo que escuchaba la juventud en ese momento, el rock and roll. Y que pues no fue, como ya lo señalaste, vamos a inventar un nuevo género. Fue una evolución, todo se da una evolución, el gospel, la música religiosa, porque esos grandes cantantes, incluso todavía en los 80, muchos de estos talentos vienen de las iglesias. Hace un momento tú mencionabas de la iglesia cuando te ponían en el coro ahí. Pues toda esta gente, mucha gente aportó estilo y forma de la música del gospel, mezclada con el blues, y se fue dando una evolución que poco a poco fue detonando en lo que conocemos como rock and roll. Y ya después vienen otras cosas como los instrumentos, al principio la batería, después el bajo, después la guitarra eléctrica, que la guitarra fue uno de los primeros instrumentos que se usaron en las iglesias y que fue determinante en el gospel, ¿verdad? En el gospel, y que fue determinante en el rock, definitivamente. Muy bien, entonces ese tema nos da para mucho. ¿Cómo empezó el rock y qué tanto tiene que ver el folk o la música del campo y cómo se mezcla con el blues o la blanca con lo negro para salir Hay que recordar que aquellos esclavos que estaban recolectando los algodones, todo eso en los campos, había jornadas que los traían y de ahí empezaron a surgir muchas cosas, muchos cánticos, muchas quejas, muchas formas de mucha pasión y también muchas ganas de bailar contra la tristeza, pues. Y aquí volvemos a lo mismo, eso que dices tú de bailar, vienen una serie de mezclas con los alemanes, con los europeos, donde la famosa música country europea, aquí se le fue modificando para llamarle en lugar de country, contradance, y ya después viene generando la danza, el baile, y se mezcla con el rock, con la música y todo eso. Si en los 50 entonces decimos Billie Holiday, Little Richards, Jerry Lee Lewis,
Me falta uno, siempre se me va. Todos ellos que acabas de mencionar, todos ellos que acaban de mencionar, tenían como base algunos artistas que venían del gospel. Entonces ellos empezaron a... Incluso Elvis Presley. Incluso Elvis Presley traía esa influencia del gospel y que se refleja en alguna de sus canciones. Entonces, todos ellos, Jerry Lee Lewis, Little Richard, creo que es el que te faltaba. Entonces, todos ellos traían esa influencia que fueron plasmando en la música y, como dices tú, fueron aplicándole un motivo para el baile, para bailar, para expresar. Después, en los 60, con toda esa herencia que traían de la queja de la gente de color, la gente de campo, los esclavos, vienen las cuestiones sociales que se ven reflejados con los famosos conciertos de Woodstock, del Monterrey Pop Festival y tantos otros que se dieron en su momento, con intérpretes o gente como Bob Dylan, y muchos otros, Joan Baez, que fue pareja precisamente de Bob Dylan por mucho tiempo y que era el quien lo encarrilaba, ahí donde ves, Joan Baez era el que encarrilaba a Bob Dylan. Sí, porque decíamos al principio, aunque identificamos muy bien a estos artistas así como que a grandes rasgos, como que en generalidades, los 50, 60, 70, 80, no hay una fecha específica, así, a partir del 70 vamos a inventar el heavy metal y el progresivo, pues no. No, tienes toda la razón y eso es una cosa muy importante. Todo se fue gestando en un momento dado dependiendo de la situación que se vivía socialmente. Aquí, por ejemplo, como yo recuerdo en el programa que manejabas con Toño Guerrero Hilton, El Espíritu del Radio, hablabas de un momento que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Después de todo eso, hay una serie de situaciones que se van gestando también y que van desembocando, repito, que se van plasmando en la música de todo lo que se vivía en ese momento. Todo, viene Vietnam, viene Corea, viene todo eso y se refleja también en la música. Y hay que recordar que en estas conflagraciones que se dieron en su momento, la música fue un factor determinante para alentar a las tropas, ¿verdad? Se les enviaba canciones de Elvis Presley, que esa es otra cosa muy importante. Mira, en Estados Unidos se dio un movimiento muy importante dentro de la música con Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Little Richard, pero todas estas gentes en un momento dado tuvieron un problema. Por ejemplo, en el caso de Elvis Presley se enlistó en la guerra. Little Richard y Jerry Lee Lewis tuvieron problemas así legales que los obligó a retirarse de la música y eso abrió una coyuntura para que vinieran otras, en este caso la famosa ola inglesa, que esto alentó un poquito eso y que en Estados Unidos empezara a generarse un sonido nuevo que era la Motown, ¿sí? Con intérpretes que en su momento fueron muy importantes y que dieron a la industria del disco una línea musical muy importante. Que era rhythm and blues, y funky y más jazz. Esto venía del blues, entonces era rhythm and blues que se gestó ahí con esas famosas tríos, es más, todavía me voy un poquito más atrás, las Chordettes o las Chordettes, Mr. Sadman, esas historias que contaban, ¿no? Pero volviendo a esto, retomando lo de la Motown, fueron muy determinantes con el sonido musical que se fue dando en su momento. Ahora, Lennon y McCartney y mucho, pero mucho, muy obvio, Keith Richards, Jagger y Brian Jones, les encantaba la música negra. Todos ellos estaban influenciados por la música de Estados Unidos. De hecho, ellos en Liverpool les llegaba la música de Estados Unidos que estaba sonando fuerte, les llegaba
precisamente en los barcos que llegaban a Liverpool. Entonces ellos se empaparon de toda esa música y tuvieron como ídolos a toda esta gente, y de ahí se inspiraron para mucha de su música. ¿Es una percepción mía o hay más rock, más diversidad, más propuesta, más creatividad en los ingleses que en los gringos? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. A pesar de que, o además de que en Estados Unidos se fue gestora mucho del movimiento que se dio musicalmente, los que perfeccionaron mucho la música fueron los ingleses. Tienes toda la razón, y esa es una observación muy correcta. Extraño, ¿verdad? Sí, pero así es la música, así es la música, definitivamente. Entonces, aunque la raíz, por supuesto, que y la tradición la mantuvieron Ray Charles, Aretha Franklin. Bueno, yo quiero decirte una cosa. Hace un momento yo te ponía el ejemplo de Mama Thorpe, o no recuerdo ahorita el nombre. Ella dio giras en Inglaterra, y a los jóvenes en aquel momento, los jovencitos adolescentes como Kate Richards, y a lo mejor también a los Beatles, alguno de ellos, llegó a ver estas presentaciones o estas caravanas que se hacían, y de ahí tomaron también mucha influencia de decir, oye, por aquí esta guitarra, ¿cómo la maneja esta señora? Este estilo, esta forma de cantar, esta forma de protestar, o sea, va conmigo. Entonces fue desarrollando personalidades en ese momento. Pero sí tienes toda la razón. Inglaterra o el Reino Unido dio una formalidad especial al rock. En los 50 entonces el rock and roll era bailable, era una manifestación de los jóvenes contra la música de sus papás. En los 60 está muy marcado por los movimientos sociales, por la genialidad de los Beatles. Vámonos por épocas. En los 50 todavía estaban las grandes bandas, estaba el jazz, estaba el swing, que eran el sonido que predominaba en ese entonces. Después, poco a poco viene lo que dices tú, la contracultura, romper con todos esos esquemas, musicalmente hablando, y empieza a gestarse lo que viene haciendo el rock. Tienes toda la razón. Los 60. A finales de los 50, principios de los 70. Ya en la última parte de los 50 es cuando se da este motivo, este momento. Es que yo no sé qué tan romántico sea o romántica sea mi percepción de que los 60 es una especie como del renacimiento en la pintura, donde están los grandes genios que unos hacen que el otro también se ponga las pilas, y aparecen unos genios por aquí, otros. Convivían los Rolling, los Beatles en su mejor momento, y además aparecen los Doors, aparecen los Animals, The Who, un montón de genios. Antes de eso, hay que recordar un momento histórico en donde después plasmaría, volvemos a lo mismo, las cuestiones sociales que se plasman en la música. Y hay Don McLean plasmó un momento muy importante dentro de la música, de unos muchachos que estaban haciendo música y que fueron influencia para mucha gente en Inglaterra, como lo fue Big Bopet, Buddy Holly y Richie Valens. Estos muchachos fallecen en un accidente de aviación, pero estaban generando ya un movimiento muy importante. Entonces, tiempo después, Don McLean, Don McLean plasma este momento en aquella famosa canción de Bye Bye American Pie. Wow, sí, qué triste. Sí, y es donde se supone que, según Don McLean, la música murió. Pero fueron determinantes y fueron ídolos, por ejemplo, Big Bopet y todos ellos de los Beatles, fueron inspiración para ellos. Wow. Bueno, y entonces, ¿hasta dónde los 60s y dónde tú crees que empiezan los 70s? Aquí hay un desfase muy interesante. Los 60 no empiezan estamos hablando de la música, no empiezan en los 60 y como todo esto es una evolución, en la década de los 50 se fue gestando todo este movimiento. Entonces podemos hablar que de la segunda mitad de los 50 se empieza a gestar lo que es el rock. Los otros movimientos llegan después de los 60. Mira, hay que recordar
que aquellos famosos conciertos de 69, 70, 68, de Woodstock, de Monterrey Pop Festival, dieron... nos faltó hablar una cosa de los famosos hippies, claro, que era la contracultura. Fue un momento muy bello, muy especial, donde se dio mucha música y grupos que fueron generándose en esa época y que se dieron a conocer o que se reafirmaron con estos famosos festivales. La psicodelia, la experimentación con sustancias. Exacto. Que ni siquiera se veía como algo malo. Así es. Era como, a ver, el que se atreva, que le entre. La liberación femenina a propósito de la píldora. Y, por supuesto, la guerra, que había que tener una posición firme, ¿verdad? Todo eso, volvemos a lo mismo, todo el reflejo social que se vivía en ese momento, de guerras, de cuestiones sociales, se reflejaban en la música y era utilizada como un arma, vamos a llamarle así, para protestar, para reafirmar, decir, bueno, aquí estamos nosotros. Incluso dentro de la misma música se hablaba de... Ya no queremos guerras, viene una época muy especial, Crystal Blue Persuasion, de uno de los famosos temas que se dio a conocer a finales de los 60, hablaba de eso, Aquarius, aquellos famosos, la era de Acuario, vienen unos cambios, queremos ya wow, ese famoso romanticismo que tú hablas, ¿me entiendes? Entonces, en música, ¿cuál grupo o en qué momento crees tú que se terminan los 60s y empiezan los 70s? Es que hay mucha música que se gestó, los Hollies, No se termina en el 70, pues. ¿verdad? No, es que volvemos a lo mismo. Todo esto, la música nos habla de una evolución. Nos habla de una evolución y así como hay evolucionando por instrumentos, llega, por ejemplo, a finales de los 60, un instrumento que determinó la música. Fíjate qué curioso. A finales de los 60 llega un famoso instrumento que se conoce como el sintetizador electrónico, inventado o no inventado, sino desarrollado por Robert Moog, que dio pie a una forma de rock que después se conoció como rock progresivo, como rock, etcétera, con Emerson, Lake and Palmer, con Yes, con muchas agrupaciones que incluso Edgar Winter, con el famoso Frankenstein también. Sí. Todos ellos empezaron a utilizar el sintetizador como moda y que muchos de los músicos ya en los 80 empezaron a detonar lo que fue la música electrónica o la synth pop music, ¿me entiendes? Sí, pero en los 70s hay que mencionar a Led Zeppelin y a Deep Purple, ¿verdad? Deep Purple, Led Zeppelin, Iron Butterfly, que venía de los 69, y otras agrupaciones como Santana, que empezaron que a pesar de que venían de los 60, finales de los 60, en los 70 empezaron a hacer una música y volvemos a lo mismo. Por ejemplo, en el caso de Santana, empezó a mezclar esa música latina con Oye Cómo Va, Samba Pa' Ti, todos esos, a darle un estilo diferente al rock. Pero tienes razón, o sea, Deep Purple ya venían con esas agrupaciones. ¿Y los Doors son 60s o 70s? Son 60s, definitivamente. Ellos empiezan a finales de los 60, mediados finales de los 60, pero se consagran en los 70. Lamentablemente, con el fallecimiento de Jim Morrison, en esa situación, bueno, pues ya esta agrupación se pierde. ¿Jimi Hendrix es 60s o 70s? 60s. Gente consolidada, mira, lo que es Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison, gente que viene 60s. ¿Los grandes de los 70s para ti, o los remarcables, los subrayados? Mira, hay muchos, y definitivamente aquí la importancia es lo que cada uno aporta a la música. Si bien hay gente que empezó a finales de los 60 y se consolidó en los 70, hay muchos grupos, intérpretes que surgieron en los 70 y que fueron aportando toda su música a esa famosa evolución. La música siempre ha estado en evolución.
obviamente Pink Floyd, ¿verdad? 70s. Aquí hay una cosa muy importante. Yo hace un momento te hacía mención a que los instrumentos determinan un estilo de música. Así como el sintetizador fue muy importante para muchas agrupaciones, también el estilo y la forma dan carácter. Mira, yo creo que ahorita hay cientos de estilos de rock progresivo, rock ácido, rock fresa, o sea, pero todo estriba en la forma y en la manera y también, por supuesto, en los instrumentos. Oye, ¿y tú consideras que Queen es primero rock, parte de esta herencia, o es rock fresa, y si es más 70s u 80s? Mira, el caso de Queen es muy especial, es rock, pero también yo te voy a decir que en el caso del vocalista, es un cantante de ópera que sin duda alguna poca gente lo ubica en el terreno de la ópera, pero él siempre, si te fijas en sus conciertos, sobre todo cuando había oportunidad, él vocalizaba, pero él lo hacía, para mí, de una manera de decir, yo soy ópera también, y él fue muy fan de la ópera. De hecho, él tuvo una amiga, esta Cavalier, se me fue el nombre. Caballé. Era una cantante de ópera. Ahorita me acuerdo yo también. Bueno, él fue muy amigo de ella y ella, en cierta forma. ¿Cantan juntos en las Olimpiadas? Claro. Entonces, ahorita que me preguntabas, Queen es rock, pero. ¿70s o 80s? 70s. Yo lo ubico en los 70 porque hubo mucha producción, aunque volvemos a lo mismo, tú hablabas ahorita de las décadas, entonces no podemos encajonarlo porque ellos evolucionaron todavía en los 80, sacaron cosas muy buenas. Claro. Oye, y Creedence nos falta. Bueno, ellos son 60, los Creedence son 60. Los Creedence, ellos empiezan a finales de la segunda mitad de la década de los 60 y se consolidan todavía en la primera parte de los 70. Entonces, ABBA no es rock. No. ¿Pero los Bee Gees? Fíjate que los Bee Gees tuvieron una evolución muy importante porque desde que ellos comenzaron desde niños. Entonces podemos hablar que desde los 60 ellos se traían unas canciones. Los Bee Gees se copiaron del Palomo y el Gorrión. De alguna manera, sí. Entonces hay una evolución muy interesante. Es un mito, los Bee Gees, obviamente, ¿verdad? Definitivamente, y ellos también, volvemos a lo mismo, esas famosas evoluciones que se dan dentro de la música, ellos la tuvieron. Primero fueron muy melosos, todavía en los 60 con aquella película de Melody Fair, bueno, eran muy melodiosos, y es a finales de los 60, principios de los 70, cuando cambian de estilo, empiezan con un falsete que no lo tenían, y aquí es otro ejemplo de esa famosa evolución. Son maravillosos los Bee Gees. Ya para terminar, Pablo Carranza, este es el primero, espero que de una cadena donde nos compartas tu conocimiento y tu pasión por la música. No, al contrario, tú sabes más que yo. No, hombre, ¿qué te pasa, compadre? No, hombre, tú conoces a Lelutier, imagínate. Los conocí en tu casa. De verdad, a los maravillosos Lelutier los conocí porque ustedes tenían todos los discos. Allá en el 80, 82 ya eran famosos para ustedes. Sí. Oye, ¿hasta dónde llegan los 70s? ¿Hasta dónde los 80s empiezan con la música electrónica, con el New Wave? ¿Y se va apagando el rock o toma otros caminos? Yo me inclino porque toma otros caminos. El rock no se apaga, el rock no se termina y definitivamente volvemos a lo mismo, siempre hay una evolución, una búsqueda. Más que evolución, es la búsqueda de sus intérpretes, así como lo tuvo Queen, así como lo tuvo Steppenwolf, así como lo tuvo los Beatles. Siempre andaban en búsqueda de algo diferente, todo expresado a través de la música. Bueno, para mí YouTube es el último grandote. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es una, aunque también hay otras agrupaciones. Mira, comentaba yo con algunas personas. Tú di nombres nuevos, compadre. Yo siempre digo los mismos. No. Por ejemplo, hay una agrupación que me gusta mucho y que evolucionó del synth pop
a lo acústico, porque empezaron con cuestiones electrónicas, como lo es Swing Out Sister. Yo te puedo decir Devo, que es una agrupación que sacó un éxito y ya se perdió. Pero hay agrupaciones que evolucionan y que empezaron, por ejemplo, con la música electrónica, como esta agrupación que te digo, Swing Out Sister, y que en sus últimos trabajos radicó en retomar la esencia de lo acústico, o sea, cuerdas, guitarras, tambores, piano, todo, lo vuelven a retomar y hacen cosas maravillosas, maravillosas. Por ponerte un ejemplo. Uy, bueno, los 80s están marcados por muchos intérpretes. Madonna, Michael Jackson, no hay que olvidar grandes productores como Cynthia López. Cyndi Lauper, por ejemplo. Cyndi Lauper, ese es otro ejemplo también. Y tantos más, que a lo mejor ahorita se me escapan, pero sí fue muy importante la década de los 80, con ese estilo, el estilo de la música electrónica. Por ejemplo, ahorita Madonna. Al lado de Michael Jackson, Prince, por supuesto, ¿no? Bueno, Prince, que no se veían muy bien, ¿verdad? Pero sí, tienes toda la razón. Prince y otras tantas que se perdieron, como David Gibson, muchas cantantes nobles que se perdieron totalmente, pero que también brindaron a la industria de la música algo de su estilo. Oye, Pablo, ¿y luego qué pasó de los 90s para acá? Volvemos a lo mismo. Después del grandote último de YouTube, tal vez Radiohead, que a mí no me gusta mucho, pero tiene muchos fans. Puede ser, y de alguna manera hay otras agrupaciones. Ahorita se me escapan, pero sí, los 90... Se escapan porque no hay. Pues es que le estoy buscando. Escasean. O sea, le estoy buscando, y sí se pierden, y venimos a caer en lo que no me gusta, lo que es el hip hop y esas cosas que derivan en cuestiones que, bueno, sería tema para otro programa. Bueno, por lo pronto está así como que presentamos el menú de temas. Luego ya nos vamos por grandes pedazos, ¿qué te parece? Por grandes cachos. Music Box, ¿dónde está? ¿Cuándo sale? ¿Y dónde lo encontramos en las redes? Bueno, él es todos los domingos a las 10 de la mañana. Por TV Azteca. Por TV Azteca. Musitrack, que no se lo pierdan. Musitrack. Sí. Musitrack es en línea, y ahí escuchan la música de los 60, 70 y 80. Musitrack, todo pegado. Así, MUSITRK. ¿Es en vivo o ahí le buscamos? 24 horas con muy buena programación. 60, 70, 80. Y tú y Toño Guerrero Hilton. Ahí estamos. Los domingos. Estamos en TV Azteca. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Pero también lo encontramos en la red. También, no me sé ahorita la liga, pero ahí por lo pronto ahí. Bueno, Musitrack, así le ponemos en YouTube. Así es. Pablo Carranza, gracias. Al contrario, Gerardo López Moya, mi admiración, mi respeto. Saludo para Claudia, la producción, todos en general. Gracias enormemente. Órale, gracias a ustedes. Taller abierto desde la Huizote.